¿Qué tal amigos? Nuevamente les habla Andrés Guevara. Sean bienvenidos a lo que sería nuestro segundo video del módulo 2, correspondiente a nuestro taller o curso formativo de cómo invertir en la Bolsa de Valores de Caracas. En esta ocasión, pues en este segundo video, lo que vamos a estar es abordando la continuación de cuáles son los instrumentos principales que se pueden emplear en el mercado para poder invertir dentro del mismo, ¿no? En el video anterior hablábamos de las acciones y hablábamos del paneo general de cuáles son esos instrumentos. Hoy pues vamos a abordar parte de lo que sería el otro catálogo de instrumentos, concretamente la renta fija. Sin más que agregar, pues procederemos entonces a darle pie a nuestra pantalla. Les comentaba entonces que este video pues sería el segundo video del segundo módulo correspondiente a nuestro taller o curso formativo de cómo invertir en la Bolsa de Valores de Caracas. Seguimos abordando el tema de los instrumentos y en continuación, o a continuación de lo que veníamos desarrollando, pues vamos a establecer las características fundamentales de los títulos o activos financieros denominados instrumentos de renta fija. De hecho, por eso pongo el ancla allí, ¿no? Porque de alguna manera tiene algo que lo soporta. Entonces, tal vez yo me atrevería a decir desde el punto de vista práctico y operativo, los papeles comerciales son sin lugar a dudas el instrumento de renta fija que en la actualidad pues, mayor popularidad goza dentro del mercado venezolano. ¿Y por qué es ello? Lo veremos a continuación, pero primero sería bueno definirlo, ¿no? Según las normas, hay varias normas, pues las normas de rango sublegal correspondientes a todo lo que es el proceso de oferta pública vigentes, los papeles comerciales pueden ser definidos como títulos valores que se caracterizan por no solamente estar sometidos a oferta pública, tal y como lo hemos visto dentro del curso, sino que además sirven para financiar capital de trabajo, tienen un plazo de vencimiento que va desde los 15 días a los 360 días. Eso en la práctica quiere decir que el papel comercial, por su naturaleza, es un instrumento de corto plazo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tuvieras que enumerar cuáles son las pinceladas características de los papeles comerciales, diríamos primero, su oferta pública. Segundo, el hecho de que pareciera que su cometido fundamental es el financiamiento del capital de trabajo. Y después su plazo de vencimiento que oscila de los 15 días a los 360 días. ¿Ok? Vencimiento inferior a un año. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece a nosotros los papeles comerciales? Lo primero es que yo creo que el proceso como tal de emisión de un papel es mucho más sencillo que el proceso, si se quiere, de otros instrumentos financieros. Concretamente, si lo comparas con el proceso de acciones o el proceso de las obligaciones, pues pareciera que los papeles comerciales, por su propia naturaleza de ser un instrumento a corto plazo, pues desde el punto de vista de su aprobación y los recaudos que tienen que ser consignados para su desarrollo, pues sin lugar a dudas son menos onerosos, son más expeditos, son más fáciles de obtener y por supuesto eso a la larga los hace mucho más sencillos de ser ejecutados y aplicados. Entonces, esa condición de sencillez del papel, de alguna manera lo hace ventajoso frente a otros instrumentos, ¿no? Lo segundo es que es una herramienta ideal para buscar financiamiento. De hecho, la cantidad de papeles se ha venido acrecentando en la medida del tiempo, puesto que la popularidad del instrumento estriba en su función de financiamiento como tal de proyectos y de capital de trabajo. La propia norma te lo dice. El papel es una herramienta idónea para financiar capital de trabajo. Entonces, sin lugar a dudas, es idóneo para eso, es ideal para eso. No puede perderse de vista este aspecto llegado al momento de ver cuál es la ventaja que tiene como tal el papel comercial. Lo otro que son emisiones a corto plazo, con lo cual, pues toda la programación de cara a lo que puede ser el financiamiento de proyectos y sobre todo desde el punto de vista de la técnica empresarial, lo que implicaría la operativa de financiar un papel a corto plazo, después es mucho más sencillo que algún tipo de herramienta financiera que requiere una planificación a largo plazo. ¿De acuerdo? Sobre todo en el entorno país que caracteriza a Venezuela en los tiempos de la actualidad. Entonces, dentro de esa complejidad de circunstancias, dentro de esa Venezuela tan compleja que se vive, pues el hecho de tener una emisión a corto plazo, pues es bastante ventajoso, sobre todo por términos de financiamiento. Y además de eso, si lo comparas desde el punto de vista del riesgo con otros instrumentos financieros, concretamente la renta variable,
pues tú tiendes a ser, por temas teóricos y prácticos, también si se quiere, mucho menos riesgoso que una acción. ¿Okay? Entonces tienes menos riesgo y al final del día, dependiendo de cada perfil de inversionista, un instrumento de menos riesgo pues puede ser más potable para ti, más interesante para tu cartera. ¿De acuerdo? Y yo pongo aquí que el acreedor no se hunde con el barco y ciertamente dentro de la escala, recordemos en el video anterior, decíamos pues que el accionista como tal y se quedaba hasta el final con la compañía mientras otras personas se cobraban su crédito. El acreedor de un derecho de crédito que se origina a través de un papel comercial tal vez no se cobre de primero, dependiendo, por supuesto, ahí hay que especificar cada naturaleza de los títulos, y también, pues, por supuesto, hay una serie de prebendas legales para ciertos sectores dentro de una compañía, el caso, por ejemplo, de los trabajadores, menos en la mente, etcétera. Lo cierto es que tú no te quedas de último en la cola de cobrarte eventualmente ante un proceso de insolvencia frente a la compañía, razón por la cual, pues, por supuesto, tiendes a ser menos riesgoso que la acción, además de todo el tema del otorgamiento, si se quiere, pues una serie de compensaciones que están fijas porque precisamente esa es la naturaleza del instrumento, que son los intereses. ¿De acuerdo? La desventaja, porque también tiene sus desventajas, tendríamos que agregar allí el tema de que precisamente, bueno, a mayor riesgo también hay mayor retorno, el hecho de que de alguna manera los rendimientos sean menos atractivos, pues es precisamente también derivado del menor riesgo que tienen, ¿no? Entonces, si tú comparas el comportamiento de la renta variable y la renta fija en Venezuela, pues la renta variable tiende a ser mucho más atractiva en términos de rendimiento que la renta fija. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, el papel comercial es menos atractivo para el inversionista, lo que puede ser una posición que, en renta variable. ¿Ok? Adicionalmente a eso, los rendimientos no necesariamente superan el costo de oportunidad de la inflación y el tipo de cambio, y la realidad es que, bueno, eso es una constante en muchos instrumentos, pero hay que también decirlo, o sea, no es que está escrito sobre piedra, como digo yo, que siempre un papel comercial va a estar por encima de la inflación o el tipo de cambio, muy al contrario, ese es un gran tema a debatir. Y por otra parte, siempre hay una suerte de tensión, digo yo, entre los intereses del emisor de recolectar a una tasa que le sea competitiva y por otra parte los rendimientos que espera el inversionista en un escenario precisamente de una alta inflación y un tipo de cambio que definitivamente se constituye en un driver fundamental de la economía. Entonces, esas desventajas son importantes resaltarlas porque no es poca cosa de lo que se está hablando. Por otra parte, tienes las obligaciones, ¿no? Y las obligaciones fundamentalmente, pues se tratan de también valores, ¿ok? Y esos valores, a diferencia de lo que serían los papeles comerciales, son o se proyectan a mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué quiere decir eso en la práctica? Que tienen más de un año como vencimiento y de alguna manera ese sería su elemento fundamental, además de otro tipo de recaudos desde el punto de vista operativo que te solicitan. Pero lo importante aquí es que su naturaleza también es de renta fija, se asemeja mucho al papel comercial en eso, pero su tiempo de exposición al mercado es mucho mayor al de la renta fija derivada del papel comercial. ¿De acuerdo? Entonces las normas también lo definen como valores representativos de deuda, como opción de financiamiento en mediano y largo plazo, y que además tienen que ser decididos por asamblea de accionistas. Entonces también está ese recaudo adicional o ese requisito adicional de que los accionistas de la compañía sujeta a oferta pública son los encargados de alguna manera de resolver la autorización para que se proceda a emitir las obligaciones. ¿Okay? Entonces, sin duda alguna, es un tema también importante, es resaltar ese requisito de la asamblea de accionistas. Las obligaciones como tal están subdivididas en distintos tipos, ¿no? Vas a encontrarte obligaciones hipotecarias, obligaciones quirografarias, obligaciones convertibles, ¿no? Rápidamente, para no entrar en mayores detalles, las obligaciones hipotecarias, pues básicamente la norma las define como aquellas que de alguna manera están respaldadas por una hipoteca en primer grado. ¿Okay? Entonces, eso es importante porque suponga usted que usted tiene un inmueble y ese inmueble va a ser el que respalda toda la obligación. Entonces, bueno, usted puede estar hablando allí de, al constituir una hipoteca sobre ese inmueble, de una obligación hipotecaria. ¿Okay? Por argumento contrario también tienes las obligaciones quirografarias. Las obligaciones quirografarias se caracterizan porque, a diferencia de las hipotecarias que nada más están respaldadas por un solo activo, pues las obligaciones quirografarias están respaldadas por todos los activos de la empresa. Entonces es importante porque, de nuevo,
Aquí no hay un manual específico sobre cómo debe responderse y garantizarse cada emisión. Habrá compañías que les convenga más respaldar con una hipoteca. Habrá compañías que les convenga más, por ejemplo, si tienen muchos activos en bienes muebles o en inventario. Por ejemplo, estoy aquí hablando un poco en forma de planteamiento hipotético, pues irte más por una obligación quirografaria. De nuevo, eso depende enteramente de la naturaleza del negocio. Tema importante aquí, yo aquí les pongo un lujoso convertible para que les quede bien fijo en la mente la naturaleza de la obligación convertible. También la norma concibe la posibilidad de tener obligaciones convertibles, que básicamente son valores que inicialmente son instrumentos de renta fija, pero que de alguna manera dentro de su naturaleza cabe la posibilidad de convertirlas en acciones u otros bienes del emisor. ¿Ok? Entonces esto es muy interesante porque tú comienzas comprando un papel de renta fija, pero después la propia potestad regulatoria y estructural del activo, pues permite que eso lo cambies por acciones. Y como sabemos, las acciones, pues, dependiendo del apetito de riesgo, pues te puedan convenir más en función de tus intereses como actor financiero. Entonces también está ese tipo de obligación. Como verán, hay distintas subdivisiones. ¿Cuáles son las ventajas de las obligaciones como tal? Bueno, lo primero, también son un instrumento idóneo para buscar financiamiento empresarial. Eh, las emisiones, además, también el tema de la temporalidad puede ser positivo dependiendo de la envergadura de los proyectos, ¿no? Porque al ser más de un año, pareciera que tú con las obligaciones no solamente tienes que financiar capital de trabajo, ¿ok? Ya después vamos a hablar sobre el capital de trabajo, sino que puedes tal vez tener un proyectos de mayor envergadura a través de la emisión de obligaciones. Entonces eso también sigue siendo un tema de importancia como ventaja. La temporalidad de la inversión puede ser una ventaja o una desventaja en función de quien lo esté observando. Eso tal vez es algo muy bonito del mundo financiero, que de nuevo no hay un concepto absoluto de que algo es bueno o algo es malo, porque lo que puede ser bueno para alguien no es bueno para otra persona y viceversa. Lo que es malo para alguien puede ser bueno para otro inversionista. Entonces, hay mucho aquí de entendimiento de la acción humana desde un punto de vista, si se quiere, más eh, amplio al momento de examinar el mundo financiero. Eh, por supuesto, también al ser un instrumento de renta fija, pues tienen menos riesgo financiero que instrumentos de renta variable y, por supuesto, la posibilidad de convertir o de generar obligaciones convertibles no es una mala característica. Por el contrario, pues te puede dar a ti opción de jugar con una estructura de ingeniería financiera interesante para poder también compensar a las personas que compran obligaciones con instrumentos de renta variable de cara al futuro. Entonces eso también puede ser un aspecto interesante. Las desventajas de las obligaciones, pues primero que tienen mayores requisitos o mayor cantidad de requisitos financieros y logísticos que otros instrumentos. O sea, de nuevo, si tu obligación tiene más envergadura, mayor periodicidad, pues también la ley te exige a ti mayor cantidad de solidez financiera para poder respaldarla, ¿no? Al mismo tiempo que te exige recaudos, por ejemplo, de mayorías más sólidas dentro de lo que es el concepto de decisión del proyecto. También tienes el tema del reto de planificar, que se refiere sobre todo al entorno en el cual tú estás. Cuando tú estás en un entorno tan volátil, tan complejo como es el caso de Venezuela, un mercado emergente con muchísimas circunstancias particulares, ¿cómo haces tú para planificar al mediano y largo plazo? Cualquiera de ustedes que esté orientado como asesor financiero o CFO de una compañía o gerente de finanzas sabrá que si ya es complicado tener algún tipo de asesoría financiera o de planificación financiera, mejor dicho, al corto plazo, imagínense pues hacerlo al largo o al mediano plazo. Entonces, eso no es un reto menor, es un reto bastante delicado y precisamente en este entorno, pues, se hace mucho más incierto intentar planificar de cara a lo que sería, pues, un lapso, un horizonte temporal mayor. Entonces, no es poca cosa. Además, está el tema de los rendimientos, de nuevo, el costo de oportunidad de inflación y tipo de cambio. ¿Cómo haces tú para proyectar dentro de un escenario de acelerada apreciación del tipo de cambio o un escenario de una alta, elevada inflación, incluso hiperinflación, dependiendo la teoría que se sostenga? ¿Cómo haces tú para poder proyectar rendimientos a una obligación mayor de un año? Es muy complicado. Entonces, eso sin duda alguna constituye una desventaja que hace del instrumento pues retador. ¿Qué es el capital de trabajo como tal? Yo quería simplemente anclar acá, tomando una gráfica que uno puede consultar en Investopedia, que creo que es un gran site sobre temas financieros. Yo de alguna manera, bueno, el site y también citando un clásico de las finanzas, que es el libro de Ross,
quería definírselo porque tal vez algunos de ustedes no sepan qué es el capital de trabajo, y precisamente como empresarios, como personas interesadas en el mundo de la inversión, pues tal vez eso les pudiera servir como base teórica al momento de comprender lo que es la estructura del funcionamiento de los papeles y todos los instrumentos a corto plazo. Entonces, capital de trabajo se refiere precisamente a la diferencia existente entre los activos y pasivos circulantes, ¿ok?, de una empresa. Cuando tú hablas de activos circulantes, pues precisamente hablas de aquellos que de alguna manera pues están en un alto grado de liquidez y que tal vez de manera pacífica, yo diría que la teoría financiera habla de que esa condición de circulante tiene que tener un vencimiento muy cercano al año o inferior, ¿ok? Entonces, eso te sirve a ti para medir la operativa y desde el punto de vista de la eficiencia financiera de una compañía, ¿ok? Y cómo se está comportando la compañía en el corto plazo. Entonces, sin duda alguna, es un instrumento de suma utilidad medir el comportamiento del capital del trabajo y ver además cómo eso te puede servir después para planificar el proceso de estructuración y de emisión. Vamos a la próxima lámina para que vean, yo de ahí escudriño y traduzco esto al español para aquellas personas pues que de alguna manera no lo tengan del todo claro en la lámina original que está en idioma inglés, pues, ¿no? Por el portal de finanzas Investopedia inicialmente después está en ese idioma. Entonces, la explicación detallada básicamente es la siguiente, ¿no? Supongamos que tú tienes en activos actuales o en propiedad y en inventario en efectivo la cantidad de unidades de 160.000, pueden ser bolívares, dólares, usted nómbrelo, ¿no? Y tienen pasivos, salarios, alquileres, el pago de servicios e impuestos. Entonces, esa diferencia que tú restas, ¿no? 160.000 menos 65.000 te va a dar 95.000. Y entonces, eso es tu capital de trabajo, ¿no? Que va a ser básicamente reflejado en lo que es el efectivo, la deuda a corto plazo, el inventario y los gastos operativos. Entonces, eso es lo que tú tienes para poder, de alguna manera, operar, ¿ok? Y trabajar. Entonces, sin duda alguna, creo que es interesante que lo vean porque mucho de la valoración financiera se basa también en lo que es el flujo de caja y en la capacidad de generar circulante desde el punto de vista del día a día de la empresa también. Entonces, esto es una pequeña explicación de finanzas, no solamente de Bolsa de Valores de Caracas, les va a salir o pudiera servirles para todo lo que es la teoría financiera como regla general. Considero que igual que es importante que tengan esa basecita establecida los efectos de entender otros conceptos. Cuando les hablen de papeles comerciales, de financiamiento de capital de trabajo, bueno, tú tienes que hacerte la idea de que, no sé, se trataría entonces de esto, ¿no? De poder financiar todo lo que son los pasivos a corto plazo, el caso, por ejemplo, exacto, de la deuda a corto plazo, de tu inventario, materia prima, salarios, alquileres, servicios públicos de DEVA. Entonces, para eso es ideal ese concepto. Además de eso, tomo dos conceptos importantes, bueno, o dos definiciones de las cuales habla Urbi, el profesor Urbi Garay, en su libro de finanzas, ¿no?, publicado por el IESA, que tiene que ver con la capitalización. La capitalización es fundamental para entender todo lo que es los instrumentos de renta fija. Aunque eso es teoría general financiera, de nuevo quiero simplemente hacer un paneo para que lo tengan claro, ¿no? Cuando uno habla de capitalización, pues uno se refiere a un proceso en el cual los intereses devengados se añaden al capital. Entonces, esos intereses son al final del día el premio, el retorno que tú obtienes por haber invertido en un determinado instrumento. Además de eso, la capitalización puede variar. Entonces, ustedes tienen que estar muy pendientes de cuál es el tipo de capitalización que les están ofreciendo. No solo los instrumentos de renta fija de ofertas públicas, sino de ofertas privadas en general. Cuando te hablan de intereses, tienes que preguntar cuál es la capitalización. Pues entonces, para saber cuándo efectivamente a ti los intereses se te añaden al capital. Entonces, el ejemplo del profesor Urbi allí es muy claro, te dice, mira, cuando te hablan de capitalización anual significa que se agregan al final de cada año. Entonces tú tendrías que evaluar si a ti te conviene como inversionista al final de cada año recibir los intereses. Si te hablan de capitalización semestral, quiere decir que al final de cada semestre se daría pues la añadidura de los intereses al capital. Y si te lo dirían trimestral, les pregunto yo, bueno, muy sencillo, sería al final de cada trimestre cuando se te añada el capital. Yo aquí tengo también, puse un breve ejemplo también de cómo calcular el valor de un bono, para que lo vean. Muchas veces eso también es importante porque de alguna manera te ayuda a ti también a entender el valor de la renta fija. Aquí también este ejemplo lo saco de Urbi. Supóngase que tienes un bono que tiene un valor facial de 100.000 bolívares, ¿ok?, que madura en 3 años, y deben cupones anuales de 30.000 bolívares. Si la tasa del mercado es de 35% cada año, ¿cuál es el precio del bono?
Esto netamente un ejercicio teórico, pero usted ahí está viendo un esquema en el cual pues, va a tener 1, 2 y 3, un desembolso en el año 1, un desembolso en el año 2 y un desembolso en el año 3, ¿no? En el desembolso del año 1 y 2, pues simplemente es el cupón, okay, ahí está la C de cupón, y el desembolso del último año va a ser el cupón más el principal. ¿De acuerdo? Entonces, la tasa de interés es totalmente discrecional. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, muy sencillo. Hay una fórmula financiera que básicamente es la suma de los flujos de caja del valor futuro, sí, exacto, del valor futuro de un valor presente en la actualidad. Entonces, básicamente, esa fórmula es muy importante, no vamos a entrar ahorita en matemática financiera avanzada, simplemente sepan que la sumatoria de los flujos futuros del efectivo que tú pretendes recibir o de los flujos de caja que tú pretendes recibir, va a ser capaz de poder predecir el valor de un bono en un determinado momento, como regla general. Entonces allí lo que hacemos es simplemente una operación aritmética, matemática, perdón, en la cual nosotros pues sumamos el flujo de caja en azul del primer año esperado, el flujo de caja en azul, en verde del segundo año y el flujo de caja esperado en el tercer año. Eso te da un valor a ti de 91.520,61 bolívares. Entonces el precio del bono sería de 91.520,61 bolívares. Ustedes se preguntarán, bueno, Andrés, ¿esto me hace falta para entender la bolsa en el día a día de Venezuela? Yo diría, siempre es bueno que tengas conocimientos de cómo calcular el valor del bono, a pesar de que se te cotiza el valor de la renta fija es público, o sea, no es algo que es privado, pero siempre es bueno saber cómo tú puedes prever flujos futuros efectivos para el rendimiento de un bono y ver si te conviene o no comprarlo, y por supuesto también comparar ese costo de oportunidad frente a el costo de la inflación y el costo de oportunidad de lo que implica la apreciación del tipo de cambio. Cuando hablo de bono, importante, lo utilizo como palabra sinónima de deuda, que puede ser tanto obligaciones, papeles comerciales, al mismo tiempo también títulos de participación y pagarés. ¿Okay? La renta fija en general la quiero englobar con la palabra bono, ¿okay? Esa precisión técnica. Con esto se estaría dando fin al segundo video del segundo módulo, valga la redundancia, relativo a todo lo que es la explicación como tal de los instrumentos disponibles en el mercado venezolano. En un próximo video pues continuaremos desarrollando los instrumentos restantes que están en el mercado y por supuesto atendiendo inquietudes relativas a cada uno de ellos.